Aquí tendríamos la casa. Posiblemente es una casa de principios de siglo. Cuando hablamos de principios de siglo hablamos de 1900 a 1905, más o menos la fecha de su construcción. El centro de primates, o la estación de primates de Tenerife, tiene que ver con, digamos, una serie de investigaciones que se hacen en la época. Concretamente, en el año 12 se decide crear una estación de monos en Tenerife y se quería ver en qué sentido el comportamiento animal tenía que ver con el comportamiento del hombre, en el sentido de Darwin, ¿no? La teoría de Darwin es muy importante para este primer centro, porque ellos en principio piensan que la conducta de los monos, la conducta social de los monos, podía ser equiparable a la conducta del hombre. Se pensó en varios lugares para colocar los monos y se vio que concretamente el norte de Tenerife era un lugar apropiado por su clima y por su vegetación, y pensaban que los monos se podían adaptar tranquilamente a este espacio. Y se decidió buscar un lugar llamado La Costa, rodeada de plataneras, y un lugar que curiosamente pues, era visitado los fines de semana por los lugareños. Wolfgang Keller llegó en diciembre de 1913 a Tenerife. Se vio que Kohler podría ser una persona interesante porque los experimentos, digamos, en Tenerife tuvieron, digamos, otro cariz. Se iban a centrar, más que en el lenguaje, se iban a centrar en la inteligencia, tema que a Kohler le interesaba muchísimo. Por otro lado, Kohler fue famoso porque en el año 12, junto con Kafka y Wertheimer, estos tres autores son los creadores de la Gestalt, o la llamada teoría de la percepción. Desafortunadamente para Kohler le cogió la Primera Guerra Mundial, concretamente en agosto, y él desea irse pues, a luchar como todo patriota, y se quedó aquí, digamos, aislado junto con otras 60 personas de origen alemán, ¿no? De hecho, él pensó que su mujer, Tecla Kohler, se encargara junto con Manuel García y González, o Manuel el de los Machangos, de la estación de los monos, ¿no? Su mujer, Tecla Kohler, era una pintora, dibujó esta casa que vemos aquí, la Casa Amarilla, que aparece, no aparece en la versión en inglés, pero sí aparece en la versión alemana del año 73 de experimentos sobre la inteligencia de los chimpancés, y aparece también un dibujo de uno de los monos, un mono llamado Nueva, que Kohler piensa que es quizás el mono más inteligente porque es capaz de trenzar cuerdas. Lo que pasa es que este mono viene desgraciadamente con una enfermedad y fallece prematuramente. Básicamente se ven tres monos, grande, chica y sultán, digamos un poco las tres estrellas. Luego había otros monos como tercera, rana, que más o menos completan la colección. Luego hubieron algunos monos que fallecieron, ¿no? Los experimentos básicamente de Kohler eran experimentos donde la inteligencia se utilizaba. Muchas veces se deprivaba a los animales, lógicamente para motivarlos, y se le ponían una serie de tareas, ¿no? Una de las tareas, por ejemplo, era, pues, se le ponía un plátano alejado, ¿no? Se le ponían dos varas, el mono insertaba una vara en la otra y como la vara era mayor podía traer el plátano, ¿no? Eso, digamos, que era la utilización de instrumentos para alcanzar un objeto. Otra era, por ejemplo, trabajos de rodeo, ¿no? Donde digamos que, por ejemplo, se le escondía un objeto en un lugar y tenía que dar un rodeo para alcanzarlo. Generalmente los monos solían hacer bien este tipo de experimentos. O el más clásico de Kohler, el más conocido, quizás es la utilización de cajas que se amontonan o se apilan para poder alcanzar un plátano que está colgando en el techo. La película Experimentos sobre la inteligencia de los chimpancés, que es del año 14-17, posiblemente sí sea la primera película científica rodada en Canarias. ¿Por qué se firmó una película en Tenerife? Básicamente porque Kohler quería demostrar que los monos eran inteligentes y eran capaces de hacer ciertas tareas que hasta ese momento los científicos pensaban que no era posible.